Bueno, con este vídeo vamos a empezar el tema 8 de nuestro libro de texto, que se titula Control eléctrico y electrónico. Básicamente lo que vamos a ver es aprender cómo funcionan y cómo son los principales componentes electrónicos, como algunos que veis aquí y otros más que vamos a ver, en un circuito electrónico, ¿vale? Empezamos por una introducción que nos indica para qué sirven estos componentes electrónicos. Por ejemplo, aquí nos dice que la finalidad puede ser llevar a cabo acciones de control, abrir y cerrar, por ejemplo, la puerta de un aparcamiento, manejar un juego mediante radio control, regular temperatura de la calefacción de una vivienda, aunque no lo ponga también aparatos de audio, aparatos electrodomésticos, aparatos de vídeo, etcétera. Todo lo que nosotros nos podemos imaginar de que esté fabricado con electrónica, pues utiliza siempre los principales componentes electrónicos que vamos a ver nosotros en este tema. Eh, Nos clasifica en el siguiente paso de vuestro libro, nos clasifica los componentes electrónicos, nos los clasifica en dos tipos más importantes, unos que se llaman activos y otros que se llaman pasivos. La diferencia principal es que los componentes activos están fabricados con materiales semiconductores y materiales semiconductores en la naturaleza eh, hay dos tipos, o sea, que son el silicio y el germanio. La mayor parte de los componentes activos de la electrónica están fabricados con silicio. El germanio ya casi no se usa. ¿Qué es eso de material semiconductor? Pues es un material que tiene propiedades intermedias entre un conductor que conduce completamente la electricidad y un aislante que no la conduce. El semiconductor lo que hace, básicamente, es que conduce la electricidad en unas determinadas condiciones, como por ejemplo que tenga un determinado voltaje que sobrepase un umbral, o que esté incidiendo la luz o el calor. Ya veremos algunos componentes que funcionan así de ese tipo. Y luego el otro tipo de componentes de la electrónica, el otro gran grupo de componentes se llaman componentes pasivos. Esos componentes se encargan de conectar los componentes anteriores y modificar las señales electrónicas, eléctricas de los circuitos de diferentes formas. Los principales que nosotros vamos a ver son las resistencias y los condensadores. A ver, luego lo veremos. Un, en nuestro tema también nos viene un elemento que vamos a ver al final que se llama el relé, que es un componente electromagnético. Es eléctrico y a la vez es magnético, es un imán. Pero como su forma de funcionamiento y para lo que sirve, eh, conviene que lo veamos al final del tema si podemos, porque es un poquito más complejo que los demás. Bueno, continuamos y nos vamos a saltar, como he dicho, el relé que viene en el apartado 2 y nos vamos a ir directamente al apartado 3 del libro, tema 8, que es el de la resistencia. Bueno, si antes de empezar, si os acordáis en el tema anterior estuvimos viendo que las magnitudes básicas de la electricidad eran el voltaje, la intensidad y la resistencia. El voltaje se medía en voltios, la intensidad se medía en amperios y la resistencia se medía en ohmios. Todo componente eléctrico o electrónico tiene una resistencia de unos determinados ohmios. ¿Eso qué quería decir? Pues que ofrece una resistencia al paso de la corriente eléctrica. Cuanto mayor era esa resistencia, menos electrones pasaban a través de ese componente, ¿no? Bien, pues además de ser una magnitud de la electricidad, las resistencias son componentes de verdad, son componentes pasivos que están fabricados con carbono envuelto en una especie de aceite y muy apretado, y esas resistencias ofrecen ofrecen ese dificultad al paso de la corriente eléctrica que se mide en ohmios. ¿Cómo son realmente? Pues aquí lo vais a ver. Son más o menos como veis aquí. Como veis aquí, son todas igual, más o menos igual de pequeñas, y todas tienen una serie de colores. Tienen cuatro colores. Hay un cuarto color que está un poquito más separado que los demás y eso es importante que lo sepáis distinguir porque así nos indica que hay que empezar a mirar los colores desde el otro lado, desde este de aquí. Y en nuestro caso sería amarillo, violeta, rojo y el color oro.
Bien, pues la resistencia, aunque existen varios tipos, las más comunes son cerámicas. Eh, Se utilizan en circuitos electrónicos y su finalidad es la de limitar la corriente que circula por un circuito y además dividir la tensión a través del mismo. Lo de limitar la corriente es fácil de entender, es como un grifo que lo abres más o lo cierras más. Si la resistencia es muy alta es como si el grifo estuviese muy cerrado, por lo tanto pasa poca agua, o en nuestro caso pasan pocos electrones. Si la resistencia es muy pequeña, pues pasarían muchos electrones a través de ella. En los circuitos, como en los circuitos electrónicos, como es necesario hacer que por una parte de un circuito pase más intensidad de corriente, más corriente eléctrica que por otra, pues en una parte se pone una resistencia mayor y en otra se ponen resistencias menores, y de esa forma controlas el paso de los amperios, o sea, la intensidad más por un lado o menos por otro, etcétera. Bien, esa resistencia, cuando la representamos en un circuito, se pueden representar de dos formas. O bien, como veis aquí, con un rectángulo con sus dos lados, porque las resistencias tienen dos lados, como veis aquí. Tienen, aquí veis un lado y aquí veis el otro. Bien, pues o bien lo hacemos, o, o bien lo representamos así, o también se puede representar como una especie de línea en zigzag. Cualquiera de las dos formas de representarlo es válida. Bueno, para saber cuánto vale una resistencia mirando esa resistencia, no midiéndola, sino mirándola, utilizamos una cosa que se llama código de colores. Es decir, cada color de la resistencia nos indica una cosa, y al final los cuatro colores nos van a indicar cuánto vale esa resistencia. Y es muy fácil de entender ese código de colores. Por ejemplo, imaginaos que aquí tenemos, aquí abajo lo veis, una resistencia que tiene los colores rojo, violeta, amarillo y por último el cuarto color, el oro. ¿Vale? Esto no es una resistencia real. La resistencia real ya sabéis que sería como la que hemos visto antes. Pero bueno, para que lo sepamos interpretar, el primer color de la resistencia equivale a un número que tenemos que buscar en una tabla. Todas las tablas del código de color de resistencia son iguales. Por lo tanto, el primer color, si en este caso es un rojo, eso quiere decir que nosotros el primer color, aquí lo veis, primer color, buscamos el color rojo en el primer color y el primer color equivale al número 2. Por lo tanto, esta resistencia, su primer número va a ser el 2. El segundo color es igual, lo hacemos de la misma forma. Buscamos el segundo color y aquí es el violeta y el violeta es el 7. Luego ya llevamos un 2 y un 7. Y ahora el tercer color es un multiplicador, es decir, es una cantidad de ceros que nosotros le tenemos que añadir a los dos números anteriores para saber en total cuánto vale esa resistencia. Si tenemos aquí el amarillo, nosotros nos vamos al amarillo en el tercer color, ¿lo veis? Amarillo. Y nos pone aquí a la izquierda, nos pondría un 4, pero si lo miramos en el tercer color son 1, 2, 3, 4 ceros. Es decir, en realidad lo que hay que hacer es añadir 4 ceros a los dos números anteriores que teníamos. Teníamos un 2 por el rojo, teníamos un 7 por el violeta y ahora vamos a tener 4 ceros por el color amarillo. Luego estaríamos hablando de 270.000 ohmios, ¿vale? Una resistencia de 270.000 ohmios cuando juntamos las cuatro cifras, los tres colores. Y ahora, ¿el cuarto color qué es? Bueno, el cuarto color es una cosa que se llama tolerancia. Eso quiere decir que cuando un fabricante intenta hacer una resistencia de verdad, no la puede hacer completamente precisa. Por mucho que intente hacerla por ejemplo, en este caso, 270.000 ohmios, es muy complicado porque al final se trata de un material cerámico que, que, que tiene condiciones atmosféricas que modifican sus propiedades eléctricas, etcétera. Pero lo que nos dice el fabricante es que se aproxima a un tanto por ciento por arriba o por abajo. Cuando es el color oro, como es en este caso, quiere decir que el fabricante nos dice que como mucho, aquí tenéis el oro, como mucho la resistencia va a variar su valor un 5% por arriba o un 5% por abajo. Más de eso no va a variar. Un más menos 5%. Lo cual quiere decir que nosotros en nuestra resistencia lo que tendríamos que hacer sería sacar nuestro código de colores,
sacar nuestro código de colores, por los tres primeros colores, calcular la resistencia, que sería en este caso 270.000 ohmios, y después calcular el 5% de 270.000. El 5% de 270.000 sería 13.000 y pico, 13.500 ohmios, ¿no? Pues no, 13.000, sí, me parece que era así, 13.000 y pico. 13.500. Por lo tanto, esa resistencia puede ser 13.500 ohmios más arriba o 13.500 ohmios más abajo de los 270.000. Esa sería su tolerancia. A continuación, en vuestro libro, veis un ejemplo. Por ejemplo, una resistencia de 120 ohmios. ¿Cómo serían sus colores? Ahora vamos a hacerlo al revés. Es decir, sabemos cuánto vale la resistencia y vamos a ver qué colores tendría. El 1, si miráis en la tabla, el 1 corresponde al marrón. Primer color, marrón. Aquí lo tenéis. El 2, ¿vale? Si miráis en la tabla, el color 2 corresponde al rojo. Luego el segundo color sería el rojo. Y ahora añadimos un solo cero. Un solo cero corresponde de nuevo al marrón. Por lo tanto, en el tercer color sería el marrón, otra vez. Y luego nos dice que su tolerancia es es de color oro. El cuarto color es el oro. Luego, esa resistencia tiene una tolerancia de más menos 5%. Es decir, puede ser un 5% más alto de 120 o un 5% más bajo de 120. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es calcular ese tanto por ciento. ¿Cómo calculamos el 5% de 120? Pues aquí lo veis. 5 por 120 dividido entre 100 y nos sale 6 ohmios. Esos son los ohmios que puede, al medirla de verdad con el polímetro, podría tener la resistencia por arriba o por abajo. Es decir, por abajo sería 120 menos 6, 114, y por arriba 120 más 6, 126. Por lo tanto, esta resistencia, que debería ser exactamente de 120, puede variar desde 100, realmente, en la realidad puede variar desde 114 hasta 126 ohmios. Veamos, vamos a ver un nuevo ejemplo con la resistencia que os he enseñado antes de verdad. Esto es una resistencia de verdad. Bien, importante, cuando tengáis una resistencia de verdad en las manos y podamos medirla, mmm, con nuestro polímetro hay que identificar por dónde empezamos a mirar los colores. Bien, vuelvo a repetiros. El cuarto color está separado un poco más de lo normal de los otros tres. Por lo tanto, este de aquí es el cuarto color, el oro. Y empezamos a contar por aquí. El amarillo, si miráis en la tabla, es un 4. Bueno, aquí tengo una tabla, fijaos, un 4. El violeta, si miramos en la tabla del código de colores, es un 7. Aquí lo veis, un 7. Y el rojo es un 2, pero no ponemos un 2, lo que ponemos son dos ceros, es un multiplicador ya. Por lo tanto es 4, 7 y dos ceros, por lo tanto 4.700 ohmios. Y el oro, que es el cuarto color, sería la tolerancia del 4%. Por lo tanto, esa tolerancia del 5%, perdón, esa tolerancia sería de 5% por arriba de 4.700 o 5% por abajo de 4.700. ¿Vale? En el siguiente vídeo vamos a ver cómo se asocian las resistencias en un circuito.